Mi nombre es María Mercedes Ortega, estudiante del primer año de Psicología. A continuación. Hola, mi nombre es Luis Fernando Ramos, soy estudiante de la carrera de Psicología. Mi nombre es Carly Gallo. El tema que escogimos para nuestro proyecto es el sexismo. La desigualdad de género y la violencia es parte del día a día de la población a nivel mundial. El sexismo se define como una actitud discriminatoria, la cual va dirigida hacia las personas en razón de su sexo biológico, en función del cual se asumen diferentes características y comportamientos. Esto quiere decir que la persona es discriminada en un área concreta, porque debido a sus peculiaridades resulta inferior al otro. El sexismo se encuentra presente en diversos ámbitos, entre estos se encuentra el lenguaje sexista, la educación sexista y la legitimación de la violencia de género en diversos campos de relación entre el hombre y la mujer, en especial el ámbito intrafamiliar, y si bien se ha progresado mucho en este ámbito, aún existen prácticas discriminatorias muy arraigadas entre las personas. Por su parte, el ámbito laboral, la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres, la baja cantidad de mujeres en gerencias y directorios, e incluso la baja participación laboral de las mujeres, así como también en el ámbito educacional, la baja participación de las mujeres en carreras científicas, en número de publicaciones y en los altos puestos académicos, por nombrar algunos. Si bien las problemáticas son multicasuales, el sexismo se encuentra a la base de estas situaciones. En la antigüedad, conocida como prehistórica, las personas vivían en lo que Ángeles en su libro El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado llamó un sistema de consumo primitivo o consumismo primitivo. En este existía tanto la hermandad entre mujeres como la fraternidad entre hombres que coexistían, colaborando con una economía con base en la calza y en la recolección de comida. A pesar de que existía la división de trabajo por sexos, no existía ningún tipo de explotación económica, ya que tanto la producción como la reproducción de la vida, la caza, la crianza, se encontraban socializadas. Según Fred Shapiro, el término de sexismo probablemente fue acuñado el 18 de noviembre de 1965 por Pauline Lidd durante un foro de estudiantes y profesores en Franklin Marshall College, una universidad de Estados Unidos. También, según Shapiro, la primera vez que aparece el término sexismo apareció impreso fue en el discurso de Caroline Byrne on Being Born Female, que se publicó en el 15 de noviembre de 1968, Vital Speeches of the Day. En este discurso ella dijo en parte, en el exterior se reconoce que somos en muchos aspectos un país sexista. El sexismo juzga a las personas por su sexo, cuando las relaciones sexuales no importan. El sexismo tiene la intención de rimar con el racismo. El sexismo. Justificación. La presente investigación se enfocará en ayudar a compartir información sobre el sexismo, lo que nos ayudará a tener una mejor conciencia sobre el tema, tomando en cuenta que es una problemática en la actualidad y que ha comenzado desde tiempos pasados, como cuenta la historia. Los motivos que nos llevaron a indagar los efectos que causan las personas debido a que diario nos encontramos en textos periodísticos casos donde hay abuso por el hecho de género de las personas. Este asunto nos crea desasosiego, ya que es una cuestión injusta y si no se pone en consideración el problema será más difícil que llegue a disminuir. Los objetivos. Primero, conocer el concepto y definición del sexismo para poder formar una opinión propia. Segundo, dar a conocer los diferentes tipos de sexismo, cómo, cuándo y por qué, situaciones que pueden llegar a darse. Tercero, concientizar a la comunidad de que la condición de género, en concreto el hecho de ser mujer, ha sido un factor de discriminación en la vida social y familiar y laboral. 4. Ayudar a tomar conciencia de las limitaciones que el sexismo supone para todos los seres humanos, al reducir los valores a los estereotipos ligados con el propio sexo. Marco teórico. Historia. Según Fred Shapiro, el término sexismo probablemente fue acuñado el 18 de noviembre de 1965 por Pauline Lidd durante un foro de estudiantes y profesores en Franklin Marshall College, una universidad de Estados Unidos. También, según él, la primera vez que apareció el término sexismo apareció impreso fue
Marco teórico. Historia. Según Fred Shapiro, el término sexismo probablemente fue acuñado el 18 de noviembre de 1965 por Pauline Lev durante un foro de estudiantes y profesores en una universidad de Estados Unidos. También, la primera vez que apareció el término sexismo fue impreso en el discurso de Caroline Beer sobre haber nacido mujer, que se publicó el 15 de noviembre de 1968 en Vital Speech of the Day. En este discurso, ella dijo en parte: en el exterior se reconoce que somos en muchos aspectos un país sexista. El sexismo juzga a las personas por su sexo. Cuando las relaciones sexuales no importan, el sexismo tiene la intención de rimar con el racismo. Sexismo. Sexismo es la discriminación sexual o discriminación de género. Es el perjuicio o discriminación basada en el sexo o género. También se refiere a las condiciones o actitudes que promueve a estereotipos de roles sociales establecidos en diferentes áreas. Estereotipos de género. Son creencias ampliamente aceptadas sobre las características del comportamiento de mujeres y hombres. Dustin Thomas y otros, en 2008, plantean la hipótesis de que la prominencia sociocultural de la capacidad frente a otros componentes del estereotipo de género y matemática puede afectar a las mujeres que persiguen las matemáticas. Mediante un experimento que compara los resultados matemáticos de las mujeres bajo dos diversos componentes del estereotipo de género y matemática, que son la habilidad de las matemáticas y el esfuerzo en matemáticas, respectivamente. Thomas y otros encontraron que el rendimiento matemático de las mujeres es más probable que se vea afectado por el estereotipo de habilidades negativas. Sexismo ocupacional. Se refiere a las prácticas, declaraciones o acciones discriminatorias basadas en el exceso de una persona. Sexismo ocupacional. Se refiere a las prácticas, declaraciones o acciones discriminatorias basadas en el sexo de una persona que ocurren en un lugar de trabajo. Por ejemplo, la discriminación salaria. En 2008, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos descubrió que, si bien las tasas de empleo femenino se han expandido y el empleo de género y las brechas salariales se han reducido en casi todas partes, en promedio, las mujeres tienen un 20% menos de posibilidades de tener un trabajo y reciben 17% menos que los hombres. Las mujeres que ingresan a grupos de trabajo predominantemente masculinos pueden experimentar las consecuencias negativas del tokenismo, que son las presiones de desempeño, aislamiento social y encapsulación de roles. El tokenismo podría usarse para acumular el sexismo, para preservar la ventaja del trabajador masculino en el lugar del trabajo. Discriminación de identidad de género. La identidad de género es la apariencia o manierismos relacionados con el género u otras características relacionadas con el género de un individuo, con o sin consideración del sexo designado en el momento del nacimiento. La discriminación de género es teóricamente diferente del sexismo. Mientras que el sexismo es un prejuicio basado en el sexo biológico, la discriminación de género se refiere específicamente a la discriminación hacia identidades de género, incluidas las personas de tercer género, enriquecer y otras personas identificadas no binarias. Se lo atribuye especialmente a la forma en que se trata a las personas en el lugar de trabajo y la prohibición de la discriminación basada en la identidad y expresión de género ha surgido como un tema de controversia en el sistema legal estadounidense y otros países. Violencia sexista. Es una violencia que se basa en las relaciones de poder que, en el plano simbólico, sitúan al hombre por encima de la mujer y cuyo objetivo es garantizar que las mujeres vivan en una situación de sumisión. Hasta la reforma legal que supuso la Constitución Española de 1978, el marido era considerado el propietario de su esposa, a la que imponía comportamientos y actitudes restrictivos.
a la vez que castigaba impunemente la transgresión de las normas personales, familiares y sociales que la dictaba. Era usual el castigo psíquico y corriente maltrato físico, refrendado por las ideas sociales del papel de sumisión de la mujer al hombre y del tener que aguantar mucho, para no acabar con el matrimonio o a causa de los hijos. Tipos de malos tratos. Existen varios, pero comenzaremos con los psíquicos. Son todas aquellas conductas que producen desvalorización y sufrimiento en la mujer. Son las amenazas, las humillaciones, exigencias de obediencia, intentar convencer a la víctima de que ella es culpable de cualquier problema. Son también los insultos, el control de las salidas de casa, humillaciones en público, descalificar siempre a la mujer, retener el dinero, destrucción de bienes de la mujer, maltrato físico de mascotas, aislamiento. Físicos son las más evidentes y abarcan cualquier acto no accidental que provoque o pueda producir daño en el cuerpo de la mujer, tales como bofetadas, golpes, palizas, cortes, heridas, fracturas, quemaduras o incluso puede llevar al asesinato. Sexuales. Siempre que se imponga a la mujer una relación sexual contra su voluntad, ya sea completa o incompleta. Sociales. El maltratador va alejando cada vez más a la mujer de su familia y de sus hijos, llevándola a vivir lejos de ellos, no permitiéndole que vaya a verlos o que mantenga contacto con ellos. Económicos. La víctima no tiene acceso al dinero, porque el agresor se lo controla, incluso aunque ella sea independiente económicamente. Tipos de sexismo, según a quién va dirigido. Atendiendo al tipo de persona sobre el que se aplica el sexismo, este puede adoptar las siguientes formas. Contra mujeres. Es muy común y va dirigido hacia personas cuyo sexo biológico se corresponde con su identidad de género femenino. Contra transexuales. Se aplica a personas cuya identidad de género no se corresponde con su sexo biológico. Es especialmente grave, ya que estos ataques discriminatorios se suman a la ansiedad y el dolor emocional que de por sí produce la disforia de género, un fenómeno psicológico que se da en algunas personas transexuales. Contra personas intersexuales es uno de los tipos de sexismo menos extendidos, ya que las personas intersexuales son relativamente poco numerosas. La intersexualidad consiste en una discrepancia entre el diseño de los genitales y la carga cromosómica. Esta ambigüedad acerca del sexo atribuible a una persona causa rechazo en muchas culturas, incluida la occidental. Contra los hombres. Está muy relacionado con el concepto de misandria, es decir, la aversión hacia los hombres en general. Según la forma en la que se expresa el sexismo, de tipo hostil, se plasma en actitudes y acciones basadas en la hostilidad, la agresividad y la violencia física o simbólica, como por ejemplo agredir a alguien por su género. De tipo benevolente, este se da en actos que podrían ser entendidos como iniciativas de amabilidad, como por ejemplo explicarle a alguien un tema muy básico como si no tuviese las formas de comprender discursos más elaborados. De tipo normativo, se trata de acciones que por su forma expresan tácticamente una afirmación en roles de género tradicionales, sin ninguna otra justificación que no sea la costumbre. Como por ejemplo, preguntarle a una mujer acerca de cuándo tiene pensado contraer matrimonio. De tipo mansplaining. Consiste en minimizar las opciones de otra persona y presentar las propias como si fuesen una descripción de la realidad planteada en forma fácil que todo el mundo le entienda. Marco metodológico. La investigación se encuentra enmarcada dentro de la modalidad de un proyecto factible, ya que cada fuente usa teorías basadas en hechos experimentales y muy bien estudiadas. Para ello consideramos el siguiente método y tipo de investigación. Método científico. El método científico envuelve la observación de fenómenos naturales y luego la postulación de hipótesis y su comprobación mediante la experimentación. El conocimiento que tenemos representa la hipótesis científica y teorías respaldadas por observaciones y experimentos que permitió elaborar y estructurar el marco teórico de manera que el mismo fue un verdadero sustento bibliográfico para comprender definiciones y terminologías dadas. Tipo de investigación.
El estudio que se llevó a cabo es de tipo teórico, debido a que el principal objetivo ha sido la obtención de conocimientos de diferente índole. Conclusiones. Después de realizar la investigación, la cual ha contribuido a nuestro conocimiento sobre el tema, llegamos a la conclusión de que es muy importante proveer valores comunes como el respeto de los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres, ya que en la actualidad el sexismo y los estereotipos son aspectos que afectan el diario vivir de la sociedad. Esperamos que este tema ayude a concientizar a las personas para que poco a poco vaya disminuyendo este problema que ataca a la población a nivel mundial. Es un tema muy extenso, ya que tiene que ver mucho con el origen de las personas e incluso con su cultura. Cabe recalcar que el conocimiento sobre la problemática puede contribuir a las personas a cuestionarse sobre ciertos actos que estos realizan y que son discriminatorios para los distintos sexos. Pretendemos que este tema sea escuchado para que de alguna manera podamos cambiar el pensamiento de las personas sobre el respeto de ambos sexos y crear así una mejor calidad de vida en general.